Estimados profesores, colegas y amigos, la editorial NUN les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Un grandísimo prodigio de Logos Sapiente, la diferencia sexual según los padres capadocios, escrito por la doctora Ana Cristina Villa Betancourt. En este libro, la autora presenta una investigación orientada a iluminar la problemática contemporánea sobre la diferencia sexual. Los padres capadocios tuvieron una rica experiencia familiar marcada por una importante presencia femenina que influyó en su reflexión teológica sobre el tema. Este libro fue publicado por la editorial NUN dentro del sello Dignitas Humana. Este sello publica textos de investigación especializada y multidisciplinaria sobre bioética. Estos textos están destinados a abordar reflexivamente algunas de las grandes incógnitas morales de nuestra época y a propiciar el diálogo acerca de estos temas, sobre todo con relación a la revelación cristiana y la cultura actual. Esta presentación estará a cargo del presbítero doctor José Guillermo Gutiérrez Fernández, del doctor Orlando Solano Pinzón y de la autora, la doctora Ana Cristina Villa Betancourt. Comenzamos presentando al presbítero doctor José Guillermo Gutiérrez Fernández. Él es originario de la Ciudad de México, hizo los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de México y se ordenó sacerdote para la Arquidiócesis Primada de México el 15 de junio de 1996 en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Es doctor en teología con especialidad en moral por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y tiene magíster en bioética por la Facultad de Medicina en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma. Ha hecho también estudios de la doctrina social de la Iglesia en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, INDOSOC. Por 6 años fue formador de los alumnos de teología en el Seminario Conciliar de México y profesor ordinario de teología moral en la Escuela de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México. Ahí impartió clases de moral de las virtudes, moral del matrimonio y la familia, y de moral de la vida, bioética. Asimismo, fue profesor de moral fundamental y de moral de la persona en el Seminario Diocesano de Tlalnepantla. Ha sido miembro en varios comités hospitalarios de bioética y por un tiempo representante de la Iglesia Católica en la Comisión Nacional de Bioética de la República Mexicana. Del 2003 al 2006 fue secretario ejecutivo del Departamento de Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana y cofundador del Consejo de Bioética de esta Conferencia Episcopal. Ha sido miembro correspondiente de la Pontificia Académica para la Vida del 2004 al 2015. También, mientras vivió en Roma, trabajó como oficial de estudio en el Pontificio Consejo para la Familia, hasta su extinción para dar paso al Dicasterio para los Laicos, la Vida y la Familia, en el que fue responsable del Departamento para la Doctrina del Matrimonio y la Familia. Desde su regreso a México en enero del 2019, ha sido profesor en la Universidad Pontificia de México, donde fundó y dirige el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad. Actualmente es profesor en la Maestría de Bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, así como autor de varios libros y artículos. Le cedemos la palabra, Padre Guillermo, adelante. Padre, está apagado su micrófono. Ok, gracias. Ya me lo activaron, gracias. Buenas noches a todos, un saludo cordial a cada uno de los participantes en esta presentación y de modo particular a la querida amiga y autora del libro, la doctora Ana Cristina Villa Betancourt, y a mi colega, el doctor Orlando Solano Pinzón, con quienes compartiré esta mesa.
Conozco a la doctora Villa desde hace casi 16 años. La conocí durante el tiempo en que ambos trabajábamos en la Santa Sede. Ella en el entonces Pontificio Consejo para la Familia, ocupándose de la Oficina de Cuestiones de la Mujer, una oficina con un trabajo delicado y a la vez hermoso, especialmente en este tiempo en que todo lo relacionado con la mujer está en efervescencia y por ende la importancia que a nivel social, filosófico, teológico y pastoral ha adquirido, junto con el de la diferencia sexual, al que está íntimamente relacionado. En el dicasterio, para ocuparse de estas cuestiones de capital importancia para la vida de la Iglesia y de la humanidad, el cardenal Rico, que presidía entonces ese dicasterio vaticano, que luego fue fundido con el de familia en el que yo trabajaba desde el 2006, para dar lugar al actual pontificio de dicasterio para los laicos, la familia y la vida, pensó bien en traer desde Oxford, en Inglaterra, a una brillante académica colombiana, precisamente a la autora del libro que hoy presentamos. Y hago esta narración para hacer notar que el tema del libro que ella ha escrito es fruto de un gran talento, de mucha dedicación, ya que combinó sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma con su intenso trabajo en el dicasterio y de una experiencia vital y de estudio de estas cuestiones desde una perspectiva mundial. Permítanme comentar algunas de las notas que acabo de mencionar. Durante el tiempo en que ella trabajó en Roma, tuvo acceso a informaciones, estudios y contactos provenientes de todo el mundo con relación a la mujer, a los distintos feminismos, a la diferencia varón-mujer y a las teorías de género, así como también contactos con personalidades del mundo académico, filosófico, teológico, político, pastoral y social de primer nivel. Y eso se nota en la claridad y precisión de las afirmaciones y reflexiones que vierte en su obra y que le ha llevado a ser candidata al premio de la mejor tesis del año 2021 de la Universidad Gregoriana, donde finalmente quedó en segundo lugar. El segundo lugar, sin embargo, de todas las tesis doctorales que se defendieron ese año en una de las universidades pontificias más prestigiosas y más grandes por el número de alumnos del orbe católico. En su obra se nota además el talante latinoamericano y la mirada femenina. Por ello me he referido a su experiencia vital. Solo una teóloga latinoamericana es capaz de percibir la importancia de la experiencia de los capadocios, de la experiencia de vida de los capadocios para la elaboración de su teología. En efecto, es propio del talante latinoamericano esa atención a lo concreto, a la experiencia vital de la fe en la comunidad y en la biografía personal. Y por otra parte, solo una mujer es capaz de analizar la influencia que esa relación con las mujeres de los micenos tuvo en su elaboración doctrinal para superar la misoginia propia de la teología de la época. Como director del Centro de Estudios de Bioética, Familia y Sociedad de la Universidad Pontificia de México, me siento muy feliz de finalmente ver publicada esta investigación con la que la doctora Villa Betancourt obtuvo el grado de doctor en Sagrada Teología con especialidad en patrística, porque esta obra aporta una valiosa contribución a los estudios teológicos sobre la diferencia sexual, un estudio que hasta hace muy poco prácticamente no se ha hecho o no se hacía. Agradezco a la editorial NUN que, fiel a ese compromiso de editar libros de especialistas para especialistas, haya hecho posible a un público amplio acceder a este estudio, especialmente en este momento en que se ha redescubierto el potente pensamiento de los capadocios, herederos de aquella luminosa escuela de Alejandría. El comento con el que presento la obra de Ana Cristina lo hago desde la mirada de quien, junto con un pequeño grupo de investigadores, nos estamos ocupando del problema antropológico de la identidad personal y la diferencia sexual. Quien me sucederá en la presentación, siendo un estudioso de los padres, seguramente podrá arrojar más luz desde esa óptica especializada. El estudio contiene 459 páginas y 3 capítulos, a los que se suman la introducción y la conclusión. También unos anexos que nos facilitan el estudio y la lectura. El primer capítulo tiene por título Los capadocios y las mujeres,
experiencias de vida familiar y eclesial. Enfoca la vida familiar de los tres para recabar datos sobre las principales mujeres de ambas familias. Se recogen también los testimonios de la presencia de otras mujeres en sus vidas, desde los escritos de cada uno. Aquí también se incluye una discusión de temas teológicos con mujeres. Finalmente, expone algunas visiones negativas de la feminidad en los capadocios. El segundo capítulo desarrolla temas de antropología para comprender la diferencia sexual. Es evidente que este tema no es un tema al que los nicenos se dedicaron directamente, pues es un tema más bien contemporáneo. Nuestra autora inicia revisando el tema de la diferencia sexual en la época patrística para luego focalizarse en los capadocios, partiendo de la afirmación de que Dios no es hombre ni mujer. Analiza los temas antropológicos clásicos, creación, caída, imagen de Dios, y se detiene en la afirmación de la transitoriedad de la diferencia sexual, donde pone un énfasis especial en el tema de la doble creación de Gregorio de Nisa. Finalmente, revisa el significado de la corporeidad. En el último capítulo, la doctora Villa entra en temas ascético-espirituales de los capadocios para comprender la diferencia sexual. Analiza temas como la virginidad, la esponsalidad como metáfora de la relación del alma humana con Dios, la relación hombre-mujer en el matrimonio y la ginea andreia, y concluye con una reflexión de Gregorio Nacianceno sobre la masculinidad de Cristo. Quiero ahora destacar algunas ideas principales del segundo capítulo, que es el que leí con más atención, dado el proyecto de investigación que estamos desarrollando en el Centro de Estudios que dirijo en la Universidad Pontificia de México. Nuestra autora comienza notando que la diferencia sexual no es afrontada por los padres como una pregunta primaria. Sus intuiciones aparecen en el contexto del desarrollo de otros temas, como comentarios al Génesis o exhortaciones morales, por ejemplo. No es una reflexión que pretenda comprender la verdad y el significado de dicha diferencia, ni que vea como necesario cambiar las estructuras sociales de la época. Es Gregorio de Nisa quien quizás penetró más en la cuestión de la diferencia sexual, sobre todo en su doctrina de la doble creación, desarrollada en el De Hominis Opificio. Ana Cristina destaca que es el niceno el primer autor cristiano que elabora una obra completa dedicada a la antropología. Como hemos mencionado ya, los tres padres afirman con fuerza que Dios no es varón ni mujer. En consecuencia, la masculinidad y la feminidad no pueden formar parte del imago Dei en el hombre, sino que pertenecen a la otra parte de la humanidad, es decir, su participación en lo material y sensible, dada su calidad de meteorios, ser frontera entre estos dos mundos. Aquí planteamos una pregunta para Cristina. ¿Esta afirmación no da pie a un cierto dualismo antropológico? Ya nos responderá después. El pensamiento de los capadocios confirma la dignidad del varón y de la mujer porque ambos comparten su ser imagen de Dios, que ellos perciben en el alma y que se refleja en las facultades superiores, y consiste en la orientación hacia lo eterno. Podría decirse que para los tres padres la imago Dei está antes de la diferencia sexual, es más fundamental. El cuerpo, en cambio, no es parte de la imagen de Dios. Los tres padres coinciden en que varón y mujer tienen la misma dignidad y honor, la misma naturaleza, y por eso ambos son llamados a la plenitud de la vida en Cristo. Es común a los tres la concepción de la naturaleza humana como meteorios, es decir, ser frontera entre el mundo inteligible y el mundo sensible. La naturaleza humana es una mezcla entre lo divino y lo terreno, y por lo tanto la opción libre de cada varón y mujer los lleva a seguir uno de los dinamismos presentes en su naturaleza, o elevarse hacia Dios o a bajarse hacia lo terreno. La vida de la virtud es una llamada abierta a ambos, varón y mujer por igual. Y es de Gregorio Nacianceno de donde la doctora Villa extrajo el título de su trabajo, ya que él se refiere a la diferencia sexual
como un grande prodigio del logos sapiente. Christie evidencia que este texto permite afirmar que, si bien es cierto que para el nacianceno la diferencia sexual no es atribuible a la imagen, sí puede considerársele una obra de Dios, un prodigio de su logos, que implica una infusión del amor divino en ambos, varón y mujer, para permitirles vivir el don de que esta diferencia significa. Aquí esta afirmación es potente para lo que se refiere al estudio del amor y al estudio también de la complementariedad y de la reciprocidad de los sexos. Para los tres autores, la afirmación de que en Cristo no hay hombre ni mujer tiene mucha importancia, y esto los lleva a ver la diferencia sexual como algo secundario, pero los lleva a ver, pero al mismo tiempo a sostener por eso mismo una igualdad de vocación del hombre y la mujer en Cristo. La diferencia sexual, según lo que los padres nos dice Cristo, que dicen, no pertenece a la imagen, pero sí a la naturaleza mediadora del ser humano. Se relativiza en Cristo, y de ello se deduce que la plenitud de la vida cristiana está abierta por igual a ambos, varones y mujeres. Hay que recordar que los capadocios tienen una fuerte tensión escatológica. En una visión así, la relación varón-mujer se relativiza, porque lo importante es llegar a Dios, y este es un camino abierto por igual a ambos. Aquí encuentro como Juan Pablo II, aunque lo diré al finalizar este comentario, nos aporta una novedad absoluta respecto a esto, porque para Juan Pablo II, en su teología del cuerpo, justamente la imagen está también en esta diferencia sexual, y específicamente está en la corporeidad y específicamente también en la diferencia sexual. Basilio y el nacianceno afirman la transitoriedad de la diferencia sexual al situarla dentro de lo terreno y material. La conclusión inmediata es que son diferencias transitorias que en Cristo se superan. En Gregorio de Nisa, en cambio, este asunto es menos claro. Sostiene que la humanidad prelapsaria, es decir, antes de la caída original, no era asexuada y probablemente tampoco lo será en el futuro. En algunos textos opina que la diferencia podría ser pasajera, pero en otros le parece que si lo fuera, se caería en muchas contradicciones. Así es que mantiene una postura abierta que le da un carácter de misterio. Los tres padres tienen una visión positiva del cuerpo humano. Hay un acento en la dignidad del cuerpo, su armonía, su bondad en cuanto a instrumento, Perdón. La bondad en cuanto a instrumento, su preparación para la racionalidad, su capacidad de hacerse portador de lo divino. Ahora destaco, para acercarme hacia el final, algunas conclusiones de la investigación que la autora señala como puertas abiertas para continuar la reflexión, como el énfasis que ella pone en la interacción tan significativa de los capadocios con mujeres a lo largo de su vida, tanto dentro como fuera de su núcleo familiar. Un estudio que se tiene que seguir haciendo. En sus textos no se muestran los rasgos misóginos propios de otros autores contemporáneos suyos. Al contrario, habría que considerar a los capadocios los más modernos respecto a su contexto, por su visión tan positiva de la feminidad. Es clara la influencia de las mujeres en la doctrina de los capadocios, especialmente en el ámbito antropológico y espiritual. Y aunque el desarrollo antropológico de la diferencia sexual no es primario en los capadocios, sin embargo, en los temas de tipo ascético espiritual tiene un papel más relevante. En el plano de la experiencia cristiana, la diferencia sexual asume un fuerte rol simbólico que ayuda mucho para comprender importantes verdades reveladas. Por ejemplo, la masculinidad y la feminidad que expresan realidades y dimensiones espirituales a través del uso de la metáfora esponsal
y ayudan también para dar sentido a la virginidad y al matrimonio. Por ejemplo, también el niceno usa abundantemente en su doctrina espiritual símbolos femeninos para ilustrar la receptividad y maternidad de toda alma humana. Aprovecho aquí para destacar que en la obra está ilustrada con muchas citaciones directas de los tres padres, lo cual nos permite captar de manera directa la frescura de la experiencia de fe de los capadocios. Y eso hace la lectura, casi diría, sobre todo en esta tercera parte, casi una lectura espiritual. Ana Cristina nos invita a reflexionar cada vez más sobre el hecho de que en el largo camino de fundamentación de la vida cristiana y de su doctrina durante los primeros siglos, es necesario sostener que dicha fundamentación fue posible no solo debido a la sucesión de obispos y pastores, sino también a la sucesión de la santidad alcanzada por los fieles cristianos, hombres y mujeres por igual. Quiero terminar destacando, como mencioné al inicio, el talante femenino y latinoamericano que en estas conclusiones se nota, que nuestra autoridad tiene, que concluye afirmando con una notable atención a lo concreto de la experiencia existencial y pastoral, que los resultados de esta investigación prueban, que la experiencia vital y cristiana que los capadocios tuvieron con las mujeres de su tiempo resultó ser más significativa y rica de lo que comúnmente se cree. En la reflexión sobre la diferencia sexual de los capadocios, la vida supera a la doctrina. La autora considera que su enseñanza no alcanza a dar razón de la fuerza y belleza de la experiencia que vivieron, pues consigue solo manifestar algunos de sus rasgos. La razón de ello probablemente hay que atribuirla a la influencia de la cultura de su tiempo. Creo que hoy seguimos teniendo el reto de superar una cierta desconfianza en la relación entre hombres y mujeres, particularmente en el ámbito eclesiástico. Afortunadamente, los tres últimos pontífices han estado fuertemente empeñados en superar, y especialmente el Papa Francisco, esta desconfianza. Me ha gustado mucho descubrir que esta investigación, como ya mencionaba un poquito antes, pone de manifiesto la novedad que aporta San Juan Pablo II a través de su teología del cuerpo a la antropología teológica. Pues Juan Pablo II afirma que la persona, precisamente por medio de su cuerpo y particularmente de su cuerpo sexual, es imagen y semejanza de Dios. Un punto en el que hoy se está trabajando mucho. Por otra parte, es sorprendente la claridad con la que los tres capadocios expresan la igual dignidad del varón y de la mujer. Frente a los debates del feminismo contemporáneo, el pensamiento de estos autores defiende vitalmente la igualdad entre los sexos. Ambos tienen la misma naturaleza y por ello la misma dignidad y la misma vocación. Quiero destacar para concluir la visión tan positiva que los capadocios tienen del cuerpo humano, plasmada por la mano de Dios. La carne humana está dotada de una inmensa dignidad. Afirman con meridiana claridad que el origen de la maldad no está en la carne misma, sino en el libre albedrío del hombre. Querida Ana Cristina, doctora Villa Betancourt, muchas felicidades y gracias por este bello y profundo aporte a los estudios antropológicos y teológicos contemporáneos de la diferencia sexual. Para hacer un buen trabajo hay siempre que volver a las fuentes. Muchas gracias por su paciencia y atención. Muchas gracias, Padre Guillermo, por su presentación, por sus palabras. Ahora vamos a continuar esta presentación cediendo la palabra al doctor Orlando Solano Pinzón, quien es originario de Colombia, es doctor y maestro en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, es licenciado en teología por la misma universidad y licenciado en filosofía en la Universidad Santo Tomás. Es docente en la Fundación Universitaria San Alfonso, la Universidad Santo Tomás, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la Universidad de San Buenaventura, donde enseña escatología, fenomenología de la religión y ciencias religiosas, entre otras. Sus líneas de investigación se centran en humanidades y ciencias sociales, con particular énfasis en patrística y espiritualidad. A su vez, ha organizado y participado en numerosos congresos internacionales,
y es autor de diversos artículos y capítulos de libros. Sin más, le concedemos la palabra, doctor Orlando. Adelante. Muchas gracias y también gracias al padre Guillermo por esa amplia presentación de la obra. Pues yo espero poder aportar algo nuevo después de ese abanico de ideas que ya fueron presentadas. Bien, un cordial saludo a todas las personas que se encuentran siguiendo este acto público de presentación del trabajo realizado por la doctora Ana Cristina Villa Betancourt, fruto de su investigación doctoral en teología. Mi sincera felicitación al Centro de Estudios de Familia, Bioética, Sociedad de la Universidad Pontificia de México y la editorial NUN por la acogida de este tipo de propuestas investigativas que reconocen la importancia y el valor de quienes nos han precedido en la fe y desde ella han procurado comprenderse a sí mismos y la realidad que les circunda. Pero ante todo, gracias a Ana Cristina por permitirme hacer parte de este momento sublime de cierre de su proceso investigativo que termina en un acto comunicativo de difusión de la apropiación del conocimiento. No pretendo en este momento hacer un resumen ni una síntesis del libro que desbordaría el formato propio de este evento. Apelo a una postura humilde de señalar algunas semblanzas de la obra que puedan servir de provocación para quienes adquieran hoy mismo un ejemplar para leer. Dentro del comentario iré de lo general a lo particular para que en la retentiva de quienes están presentes sean tus intuiciones las que queden haciendo eco de cara al tema que has desarrollado sobre la diferencia sexual según los padres capadocios. En este sentido, destaco la comprensión de historia que subyace al estudio realizado, pues lejos de incurrir en posturas escépticas frente a lo que puede aportar la referencia a autores de la antigüedad de cara a los retos del presente, o en una postura romántica que considera que los autores de la antigüedad habían elaborado respuestas casi que acabadas frente a los temas concernientes a lo humano y aplicables en bloque en cada momento histórico, dentro del desarrollo de la exposición buscas siempre mantenerte en un sano equilibrio que reconoce las bondades de los esfuerzos realizados por los personajes a la hora de fijar sus comprensiones sobre el tema objeto de estudio, pero también las limitaciones que tienen sus planteamientos al estar mediados por la cultura de su época y su historia personal. Valoro también la disposición con la cual te has acercado a los autores de la antigüedad en la perspectiva de aquello que señala la instrucción para el estudio de los padres de la Iglesia en el número 2, al señalar que el reexamen de las varias etapas de la historia de la teología revela que la reflexión teológica nunca ha renunciado a la presencia afianzadora y orientadora de los padres. Al contrario, ella ha tenido siempre la viva conciencia de que en los padres hay algo de especial, de irrepetible y de perennemente válido que continúa viviendo y resiste a la fugacidad del tiempo. Como se expresó a tal propósito el sumo pontífice Juan Pablo II, de la vida extraída de sus padres, la Iglesia vive todavía hoy sobre los fundamentos puestos por sus primeros constructores, todavía se edifica hoy en el gozo y en la pena de su camino y de su esfuerzo diario. Hasta ahí el número 2 de la instrucción. Precisamente la intensidad y la profundidad con la cual llegaron a empoderarse de su propia existencia, iluminada desde la fe, hace que su esfuerzo por responder con realidad y verdad a los retos de su momento histórico puedan servir de fuente de inspiración para asumir los retos que plantea nuestra realidad presente. Otro aspecto adicional en el plano general es la conexión que lograste establecer con los personajes de la antigüedad, objeto central del estudio, es decir, con los padres capadocios. Se siente a lo largo de la exposición la familiaridad que lograste establecer con cada uno de ellos, sus vínculos familiares, de amistad y pastorales, por los cuales circula la savia de la fe a la cual dedican todos sus esfuerzos en medio de su vulnerabilidad, pero también desde los talentos que cada uno recibió. Esta conexión se ajusta muy bien a la hermenéutica de la memoria que, como método,
ha orientado la investigación, pues el acercamiento a los autores no se ha limitado a realizar una arqueología de sus postulados, sino a buscar en ellos algunas pistas que puedan contribuir a iluminar problemas acuciantes del presente, particularmente el asociado a la diferencia sexual, o, como tú misma señalas, comillas, buscar luces en el pensamiento patrístico para la reflexión actual sobre la diferencia sexual, reconociendo que el enorme abismo que separa la sensibilidad cultural de los padres de la nuestra, en particular en este tema, introduce no pocas dificultades para la tarea propuesta. Sin embargo, vale la pena buscar intuiciones en el tesoro de lo que vivieron los capadocios que iluminen nuestros desafíos actuales. Hasta ahí tú. Ahora bien, para quienes no están familiarizados con los padres capadocios, encontrarán una presentación sugestiva y completa, que ha sido sensible a los datos que conectan con las fibras de la experiencia familiar. Este componente existencial le permitirá al lector validar la relación entre la experiencia de vida y la reflexión doctrinal que ellos desarrollaron. Más aún, se podrá comprender que en estos personajes sus obras tienen un componente central autobiográfico. Adicional a lo anterior, será posible dilucidar por qué razones la relación de los capadocios con las mujeres es paradójica. Como pistas para el lector, si bien la presencia y aporte de las mujeres serán marcadas en los tres, aunque con matices que diferencian las experiencias, son hijos de la cultura de su tiempo de corte patriarcal. Sobre este particular, conviene señalar que el diálogo del cristianismo con las diferentes culturas no es neutral, no ha sido ni lo será. Existe una mutua fecundación no libre de falencias. Para el siglo IV, el cristianismo, en el diálogo con la cultura griega, había logrado afianzarse permeando la estructura de la cultura griega, que tenía como centro la paideia, es decir, la formación del hombre, y había consolidado una paideia cristiana. Pero en sus expresiones y lenguajes no siempre fue posible mantener la vinculación con el Evangelio. Como cierre de los aspectos generales, destaco la claridad con la cual se quiere ubicar al lector desde el inicio, situando el problema en unas coordenadas de presente, desde las cuales se realiza el ejercicio de exploración de las fuentes. El tema de la diferencia sexual no es un tema central que haya sido del interés de los autores de la antigüedad, pero con él se encuentran en el ejercicio de comentar las escrituras. Por esta razón, se evoca a Susannah Elm, quien invita a poner atención para que nuestras conceptualizaciones modernas de género y nuestros significados de masculino y femenino no interfieran con la interpretación de los textos antiguos, mermando nuestro acceso a las voces que queremos reconstruir. Este criterio no es menor y facilitará al lector seguir atentamente el desarrollo argumentativo de la exposición. En lo que respecta a los aspectos particulares, en el capítulo primero hay una idea fuerza que acompaña el desarrollo del mismo y que podría ser una interpelación para nuestra realidad presente. Dicha idea señala, comillas, los hogares tanto de Basilio y Gregorio de Niza como de Gregorio Nacianceno fueron verdaderas cunas de fe donde se forjaron los teólogos que cada uno de ellos llegó a ser, cierra comillas. Dentro de la perspectiva paradójica a la cual se ha hecho alusión, en los autores hay un reconocimiento de la importancia de la abuela, de la madre o de la hermana mayor en el proceso de iniciación en la fe y en las decisiones que de ella se gestaron para configurarse en los personajes que llegaron a ser. Particularmente, considero oportuno evocar el caso de Basilio y la vinculación con su abuela Macrina y su madre Emelia, comillas, el conocimiento de Dios que de niño recibí de mi bienaventurada madre y de mi abuela Macrina, lo mantuve y lo hice crecer en mí mismo. Con la madurez de la razón, no cambié una opinión por otra, sino que llevé a cumplimiento los principios que ellas me dieron.
hasta ahí Basilio. Este testimonio y otros más, aun en medio de un clima cultural de desconfianza hacia la mujer, permitió que los capadocios tuvieran una relativa libertad para relacionarse con mujeres. Sobre este particular, los lectores podrán validar, junto con Ana Cristina, que el lenguaje que emplean los autores con las mujeres no parece particularmente reflejar dicho clima de sospecha y desconfianza. Particularmente, Basilio, quien era de los tres capadocios el más conservador, para establecer un rol para las mujeres en sus monasterios, no cuestionó nunca su capacidad para llevar una vida ascética y alcanzar la virtud. Les da autonomía para dirigir su vida y autoridad sobre las hermanas, estipulando límites a la autoridad masculina. Las comprensiones culturales normalizadas, tales como la debilidad física de la mujer, a la que se une una debilidad de ánimo, es usada como metáfora para equiparar la fragilidad femenina al pecado, mientras que la masculinidad es asociada a la virtud. En este tipo de aproximaciones es donde será necesario evitar proyectar las comprensiones modernas sobre temas de género, pues de lo contrario se afectaría la posibilidad de sacar provecho de los aportes realizados por los autores. En este ambiente de paradoja en el cual se ubica el tema de la diferencia sexual en los autores objeto de estudio, la doctora Ana Cristina apela a la sensatez e invita al lector, comillas, a recordar que los padres no eran ante todo revolucionarios sociales. La revolución y gran novedad que introdujeron en sus vidas y en sus ambientes fue el cristianismo. La fe cristiana cambia ante todo la vida y la vida de los cristianos va cambiando la sociedad. Aunque esta novedad veía al hombre y a la mujer como radicalmente iguales, creados por Dios, heridos por el pecado, llamados a la plenitud en Cristo, ello no provocó cambios sociales inmediatos ni los padres lo incluyeron como tema central de su predicación. Por el contrario, en muchas ocasiones los prejuicios culturales evitaron que la radical novedad de vida que la fe cristiana traía en este ámbito pasara a la sociedad. En la exploración por la antropología teológica que realiza nuestra escritora por postulados de diversos autores, destaca el hecho que para ellos la universalidad de la salvación propia del cristianismo libera de la tendencia a establecer diferencias que excluyan o generen jerarquías. Esta es una de las razones por las cuales dentro de la argumentación permitirá concluir que la diferencia sexual no es un tema que los padres reflexionen en profundidad ni de modo sistemático. Aparece en contextos de comentario al Génesis o al acto creador de Dios, también en contextos de reflexiones morales o exhortaciones a la virtud, como tratados sobre la virginidad. Pero no se trata de una reflexión que pretenda comprender la verdad y significado de dicha diferencia, ni que vea como necesario cambiar las estructuras sociales. Ahora bien, aunque en la exploración de corte antropológico la referencia a la diversidad sexual quede en un plano secundario, el esfuerzo de exploración propio del trabajo de investigación de la doctora Ana Cristina le llevará a analizar los escritos de corte espiritual, en donde el tema asume un fuerte rol simbólico que ayuda mucho para comprender temas de contenido teológico. Por ejemplo, la masculinidad y la feminidad expresan realidades y dimensiones espirituales a través del uso de la metáfora esponsal y ayudan también para dar sentido a la virginidad y al matrimonio. Son muchas y variadas las ideas sobre las cuales hacer alusión para estimular la lectura de la obra, pero como se comentó al inicio de esta intervención, no hace parte del objetivo del evento. Por este motivo, quiero dedicar el cierre de mi intervención para destacar el trabajo realizado por la doctora Ana Cristina como un aporte significativo a la recuperación de la memoria histórica sobre la importancia y el aporte de la mujer en la antigüedad cristiana. Cuando se hace referencia a los padres de la Iglesia en la actualidad, cada vez son más las voces
que preguntan por la presencia de las madres de la Iglesia. Si bien el concepto de padre referido a los personajes objeto de estudio tiene una connotación espiritual, en tanto han contribuido a dar vida a las comunidades de fe, alimentando y sosteniendo y haciendo inteligible la experiencia espiritual de las mismas, esa connotación espiritual debe entenderse en el concepto de madre de la Iglesia aplicado a las mujeres a las que se ha hecho mención en la investigación y muchas otras más, quienes hicieron una labor de parteras en el proceso de iniciación en la fe de sus hijos e hijas y alimentaron, cuidaron y estimularon a sus familias a permanecer fieles en la fe, activos en la esperanza y siempre dispuestos a la práctica de las virtudes que dan cuenta del dinamismo de la fe. Para cerrar mi intervención, no quiero dejar pasar la referencia a un pasaje del panegírico a la mártir Julita, en la cual se evidencia el impacto que las mujeres generaron en Basilio y a la manera como aparece en el discurso la idea de la diferencia sexual, pero que, a la luz de la noción de creación a imagen y semejanza del Creador, permite comprender la igualdad no solo en dignidad, sino frente a los bienes divinos recibidos por parte del Creador. La antesala del texto es el interrogatorio que se solía hacer a quienes decían ser cristianos en función de presionarlos para incurrir en apostasía. Solo quien renegaba de Cristo recibía el beneficio de conservar la vida. Quien se resistía recibía la pena de muerte, que para el caso de la mártir Julita fue morir consumida por el fuego. Comillas. ¿Cuántas veces era interrogada? Otras tantas expresaba lo mismo, llamándose a sí misma esclava de Cristo, y maldecía a los que la exhortaban a abjurar. Y entonces el juez de injusticia no solo le quitó los bienes que injustamente y contra las leyes le habían sido arrebatados, sino que también la castigó en su propia vida, como era costumbre, condenándola al fuego. Pero ella a ninguno de los placeres de la vida se apresuró tan velozmente como al encuentro de aquella llama. Con su rostro y su actitud, con las cosas que decía y el resplandor que mostraba la alegría extrema de su alma, exhortaba a las mujeres que estaban presentes a no ablandarse ante las penas que conlleva la fe, ni a excusarse por la debilidad de su naturaleza. Así decía: somos de la misma arcilla que los hombres, hemos sido hechas a imagen de Dios como ellos. El género femenino ha sido hecho por el Creador capaz de virtud igual que el masculino. ¿Y por qué somos semejantes a los varones en todo? Porque no solo fue tomada carne para la constitución de la mujer, sino también hueso de sus huesos, de manera que la constancia, el vigor y la paciencia la debemos al Señor de igual manera los varones que nosotras. Dicho esto, saltó a la pira que rodeó el cuerpo de la santa como un tálamo resplandeciente y envió su alma a la región celeste y al descanso merecido. Y el honroso cuerpo se mantuvo intacto para sus parientes. Fue depositado en el más hermoso atrio de la ciudad, donde santifica el lugar y santifica a los que en él se reúnen. Hasta ahí el testimonio de Basilio. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, doctor Orlando, por su presentación. Ahora cedemos la palabra a la doctora Ana Cristina Villa Betancourt. Ella es originaria de Colombia, realizó un doctorado en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana. Y ahí, pues, tuvo esta participación, la diferencia sexual según los padres capadocios, iluminaciones de su reflexión y su experiencia cristiana para la problemática de hoy. Esta tesis fue premiada con la mención especial Premio de Lubac en el 2022. Es maestra por la misma universidad en Teología Patrística e Historia de la Teología, con la tesis El hombre formado de cuerpo, alma y espíritu,
¿Hay una antropología tricotómica en Orígenes? Es docente en el Pontificio Consejo para los Laicos de Eclesiología y Mariología, Teología Fundamental, Patrología y Ética General, entre otros. Sus principales líneas de investigación son las humanidades, la antropología teológica, diferenciación sexual y patrología. Es autora del libro Un grandísimo prodigio del Homo sapiente, la diferencia sexual según los padres capadocios, que es el libro que presentamos en este momento. Adelante, doctora, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, gracias por esta presentación y eso, quiero empezar sobre todo por dar gracias al padre Guillermo, al profesor Orlando, por haber querido acompañarnos en esta presentación, por sus generosas palabras para presentar mi obra y sus valiosos comentarios y sus enriquecedores y complementarios puntos de vista, que yo creo que ayudan mucho a dar cuenta de la riqueza de esta investigación porque, como el padre Guillermo decía, es una investigación que reúne un poco varios intereses de mi vida. Siempre desde que estudié teología me sentí fascinada por los padres de la iglesia y, como decía el profesor Orlando, por las luces que los padres de la iglesia, a pesar de la distancia histórica que nos separa de ellos, le pueden dar a nuestros problemas contemporáneos, porque en un sentido la sociedad en la que ellos vivieron se parece bastante a la nuestra. Era el mundo antiguo, era un mundo todavía no transformado por el cristianismo, el nuestro es un mundo en muchos aspectos post-cristiano, donde la cultura se está cada vez más alejando de la matriz cristiana que la ha informado por tanto tiempo. Y entonces por eso el pensamiento, la flexibilidad con la que estos hombres se aproximan desde una fe vivida intensamente a los problemas y a los pensamientos en sus obras, yo encontré desde que empecé a estudiar teología que era una gran riqueza. Y luego por mi trabajo me interesé muchísimo en el tema de la diferenciación sexual y entonces quise tratar en mi tesis doctoral de unir estos dos amores. Cuando empecé el tema, yo quiero contar esto como a modo de anécdota, un amigo muy querido que también estudiaba a los padres de la iglesia me dijo que escribir una tesis sobre la diferencia sexual según los padres de la iglesia era como plantar piñas en Groenlandia, es decir, una tarea casi imposible, porque efectivamente la diferencia sexual no es un problema que los padres pensaron seriamente, no era un problema en su tiempo como lo es en cambio en el nuestro. Pero bueno, al final yo me decidí a buscar si se puede cultivar piñas en Groenlandia y creo que el resultado es que no es tan absurdo tratar de cultivar piñas en Groenlandia. Pero quiero agradecer además a los anfitriones, a todo el personal de trabajo de la editorial NUN, en primer lugar al padre Guillermo que me los presentó, pero luego me han acompañado con grandísimo profesionalismo, seriedad, pero a la vez calidez, acogida y hasta amistad con el trabajo y hemos hecho un camino juntos que llega hoy pues a su culmen con la obra ya publicada y que ahora les presentamos a ustedes y que ojalá pueda despertar mucho interés. Yo creo que cualquier autor puede considerarse muy afortunado cuando encuentra una editorial que no solo acoge su trabajo, y que se interesa por ella para su difusión, pero que además encuentra esta compañía, profesionalismo y guía en el proceso de ver el texto publicado que yo encontré con ustedes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y a cada uno de con los que he tenido contacto en todo este proceso, al director Ricardo González, al director adjunto Alejandro Roche, a Miriam Mesa, que fue la que paso a paso me condujo por todas las correcciones y con muchísima paciencia me ayudó en todo el proceso editorial. Y bueno, y a todos ustedes que están aquí esta noche haciendo posible esta presentación, de verdad, muchísimas gracias. Como el padre Guillermo ya contó, al ponerme a trabajar en el tema de la mujer, a mí me pareció que el tema más importante y más central no era solo la mujer, sino la diferencia sexual. ¿Qué significa este hecho que los seres humanos existamos siempre y solo como varones o como mujeres? Y un tema además que hoy con todos los problemas de género, pues está muy, muy puesto en cuestión sobre la significación de esta diferencia. Y me encontré el texto de la filósofa Luz Irigaray, que yo siempre considero muy inspirador. Ella dice, la diferencia sexual es uno de los mayores temas filosóficos, si no el tema filosófico de nuestro tiempo. Luche nos cuenta que Heidegger dice que cada época tiene un tema que pensar detenidamente uno solo, y ella considera
que la diferencia sexual es probablemente el tema de nuestro tiempo y podría ser nuestra salvación si lo pensáramos detenidamente. Cuando yo leí esta frase me pareció muy inspiradora y de verdad que ha sido una de las que me motivó a seguir adelante con este tema. Y sobre todo cuando me di cuenta que la antropología teológica no lo ha afrontado seriamente todavía o está apenas empezando a hacerlo como un tema antropológico en sí, porque se ha pensado o se ha hablado de la diferencia sexual en contextos como la teología moral cuando habla del matrimonio o la moral sexual, pero como un tema antropológico en sí. ¿Qué significa el hecho de que los seres humanos existamos como varones o como mujeres? No ha sido, yo me hice el ejercicio en la biblioteca de mirar todos los grandes manuales de antropología teológica publicados en los últimos años del siglo XX y ninguno hablaba del tema de la diferenciación sexual. Gracias a Dios eso es una cosa que está cambiando y los manuales más recientes, yo diría por ahí del 2010 para acá, es una situación que está cambiando y ya se encuentra el tema y la reflexión sobre la diferenciación sexual, pero es todavía algo, una reflexión que tiene que seguir creciendo. Entonces de ahí mi deseo, y como yo amo a los padres de la iglesia, creo mucho en la riqueza que se encuentra en ellos, yo quise poner juntos estos dos ámbitos de interés. Y muy pronto, cuando empecé la investigación, mi asesora, la profesora Miquelina Tenache de la Gregoriana, una mujer muy especial de la que he aprendido muchísimo, me orientó a que no solamente estudiara la doctrina de los padres capadocios, sino también su experiencia de vida. Y ella me señaló eso, me dijo, ellos han tenido una relación personal muy interesante con mujeres, entonces busca no solamente en la doctrina, busca en la experiencia y compara las dos. Entonces ahí fue que fue saliendo la estructura del libro y lo que ustedes encuentran en los capítulos que ya han comentado que la componen. De hecho, en los primeros siglos cristianos brilla una fe vivida con toda su fuerza y su ardor, y normalmente la vida precede la doctrina. Y por la fuerza de esta vida, la doctrina se va formulando en un sentido y no en otro, y se va precisando lentamente. Esa es la belleza de estos primeros siglos cristianos donde se va formulando la fe cristiana. Entonces es interesante este vínculo, ¿no? La doctrina está siempre ligada a la vida, enriquecida o empobrecida por lo que se vive, y la vida cristiana no solamente precede, sino que también excede la doctrina, porque es imposible teorizar la amplitud del misterio de la experiencia cristiana y de lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestro encuentro personal con Cristo y en la experiencia de que nuestra vida vaya siendo transformada por Él. Entonces esa es un poco la idea que está detrás de que el primer capítulo esté dedicado a las relaciones de las mujeres con los capadocios, y mientras que el segundo y el tercero miran a dos aspectos distintos de su doctrina. Y yo me concentré además, también esto por consejo de mi asesora de tesis, pero creo que es una manera muy importante de hacer los estudios patrísticos, y yo a mi vez se los aconsejo a mis estudiantes, abordar directamente los textos de los capadocios, ir a buscar primero, ante todo, en las obras de ellos y privilegiando todos los textos donde yo pudiera encontrar tres tipos de información: experiencial, es decir, relaciones con mujeres, o teológico-antropológica, o ascético-espiritual. Y cada uno de estos tres ámbitos es uno de los capítulos. Y yo he querido de verdad dejar hablar a los textos mismos, interpretar las relaciones, evitar prejuicios, evitar leerlos desde mi lente de mujer contemporánea, tratar de dejarlos hablar a ellos, evitando lo más posible caer en simplismos y en anacronismos. Sobre todo por esta idea que les decía de que la condición femenina y los interrogantes que de ella brotan no eran una cuestión relevante en el contexto en que estos textos fueron escritos. Entonces, yo he intentado, por cuanto es posible, respetar la mentalidad y el contexto que rodeó a los capadocios y dejarlos hablar a ellos para después nosotros hacer el ejercicio de aprender de ellos. Entonces, bueno, yo creo que algunos aspectos interesantes que yo podría mencionar es sobre todo algunas ideas que quisiera destacar sobre lo que ellos dicen de la diferencia sexual, que es el tema, digamos, que más nos interesa y nos acomuna esta noche. Por ejemplo, en Basilio encontramos una reflexión sobre la diferencia sexual que es más
orientada a lo parenético. Lo que él dice es que claramente tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios y por eso ambos están llamados por igual a la virtud. Para él, Basilio tiene un texto muy claro donde dice que las mujeres no pueden argumentar debilidad para eximirse de la vida virtuosa. Al contrario, él constata como muchas veces superan a los hombres en la virtud y por eso para Basilio la diferencia sexual está en los velos, así lo dice él, eso significa en lo externo, en el cuerpo. Yo creo que esta determinación con la que él ve esa igual llamada a la santidad está explicada por la interacción con mujeres de honda fe cristiana, como ya mencionaron, su abuela Macrina en primer lugar, su madre Emelia también. Y es muy significativa, pienso, también la interacción con su hermana Macrina, aunque Basilio nunca la menciona en sus obras, y con otras mujeres a las que dirigió algunas cartas muy hermosas y muy significativas que yo trato de reseñar. El nacianceno vivió muy cerca de sus padres y profesó una gran admiración por la relación matrimonial entre sus padres. Y Gregorio Nacianceno es uno de los autores antiguos que tiene textos más hermosos sobre el matrimonio, pero él mismo nunca estuvo casado. Sin embargo, como vivió muy cerca de sus padres, vio la hermosa interacción, la hermosa relación de pareja entre su padre y su madre. Y él es el que tiene la frase, como dijo el padre Guillermo, de la que yo saqué el texto, el título de este libro, la frase hermosa para referirse a la diferencia sexual como un grandísimo prodigio del logo sapiente, frase que cuando yo estaba en el trabajo de investigación y la encontré, casi salté de la silla de la emoción que me dio que llamara a la diferencia sexual así, ¿no? Y yo lo leía y lo leía otra vez como, ¿de verdad está diciendo eso? Sí, está diciendo eso. Y bueno, de ahí dije, esta frase tiene que ocupar un lugar importante en el libro. El hecho de que en época patrística se hable así de la diferencia sexual me pareció ya muy significativo. Hasta donde yo he podido investigar, no hay una descripción así de la diferencia sexual en la literatura patrística en referencia a la belleza de lo que se afirma sobre su origen y a la exaltación que recibe. Y yo creo que la admiración por su madre y por la unión matrimonial entre sus padres, porque su padre se convirtió por la interacción con su madre, que era en cambio cristiana desde su nacimiento, y él vio esa riqueza mutua entre su padre y su madre, yo creo que está detrás de la belleza de esta enseñanza. Y Gregorio de Niza es de los tres capadocios el que desarrolló una reflexión antropológica más penetrante, en particular con esta doctrina de la doble creación que ya mencionó el padre Guillermo. Él dice que la diferencia sexual hace parte de aquella familiaridad con lo material que Dios mezcló con su imagen al crear al hombre. Y el hombre es metorios, es mediador entre lo terreno y lo espiritual. Pero eso no significa que la diferencia sexual sea accidental o que sea pasajera, aunque sí es secundaria la imagen. Eso está clarísimo en el pensamiento de los tres capadocios. El niceno de los tres es el que tuvo una relación más rica y significativa con mujeres. Habla siempre de su hermana Macrina como su maestra. Fue el único de los tres que estuvo casado y probablemente vivió con su hermana Teosebeia tras asumir el episcopado en Niza. Entonces yo pienso que no es casualidad que sea justamente él el que tenga una reflexión antropológica más rica y que el tema de la diferencia sexual aparezca en su pensamiento de una manera más elaborada, a pesar de que no es tampoco en él un tema central. Yo creo que la interacción cotidiana con mujeres le ofreció una experiencia humana más viva que se evidencia en su reflexión y en que se haya interesado positivamente por este tema como ningún otro padre. Entonces, lo que me parece que resulta para nosotros, para nuestra tarea de pensar la diferencia sexual, puesto que para nosotros sí es una tarea y yo estoy totalmente de acuerdo con Luce Irigaray, que es el tema de nuestro tiempo, los capadocios nos tienen, sí nos dan como material de construcción. Yo uso incluso esa frase en algún momento de las conclusiones. Creo que ellos no lo pensaron como un tema en sí. Ellos son hombres antiguos que tenían otros problemas centrales en su pensamiento, pero nos ofrecen a nosotros como material de construcción para la tarea que a nosotros nos toca. Creo que si lo hubieran pensado con detenimiento o si se hubieran enfrentado con preguntas como las que nos competen hoy, le habrían dado al tema, obviamente, la importancia que a nosotros nos parece hoy que tenemos que darle. Para nosotros es una tarea ardua, el pensar la diferencia sexual es difícil, las herramientas también a veces filosóficas, epistemológicas que tenemos son insuficientes, porque es una diferencia que implica
igualdad y diferencia, implica relacionalidad, implica estar hechos uno para el otro, pero además implica otras distinciones como entre lo natural y lo cultural, lo personal y lo natural, en fin. Y yo encontré muy interesante una reflexión de Vladimir Lossky, que es un teólogo ortodoxo, pero que también se basa mucho en los del siglo XX y se basa mucho en los capadocios, y encontré un texto suyo donde él dice que ser persona significa ser irreducible a la naturaleza. La persona supera su naturaleza, aunque conteniéndola siempre. Y este autor conoce la definición del ser humano como metorios, que está presente en los 3 capadocios. Metorios significa, es una palabra griega que significa mediador entre el mundo material y el mundo espiritual. Y lo que dice Lossky es que esta noción implica una concepción dinámica de la naturaleza humana que permitiría que la imagen se extienda al conjunto del compuesto humano, cuerpo y alma, y siendo así la masculinidad y la feminidad podrían no atribuirse meramente a la naturaleza, como hacen los capadocios, sino que pueden hacer parte de aquella unicidad con la que cada uno de nosotros es sellado al ser creado a imagen de Dios. Para los capadocios estas diferencias pertenecían solamente a lo natural, y de ahí se llega a deducir fácilmente, como de hecho algunos de ellos hacen en algunas ocasiones, que son transitorias, pero hoy nos toca a nosotros pensarlas con mayor profundidad. Y yo también coincido con el padre Guillermo que Juan Pablo II ahí nos abrió unos caminos importantes al pensamiento contemporáneo. La persona humana no puede reducirse a su naturaleza, supera su naturaleza, no independizándose de ella, sino conteniéndola, pues nunca existe fuera de la naturaleza, que cada uno de nosotros de manera única personaliza o enhipostatiza, así lo dice Lossky y me gustó muchísimo esa expresión. Por eso la masculinidad y la feminidad son rasgos naturales, pero que la persona integra y asume en sí misma y también en cierto sentido trasciende en la divinización. Y la otra conclusión importante es que pues los capadocios afirman con muchísima fuerza que Dios no es hombre ni mujer, pero yo pienso que pues para nosotros y los temas de diferenciación sexual que hoy tenemos que pensar, habría que preguntarse si no hay algo de arquetipo divino en la masculinidad y en la feminidad. Al crear al ser humano a su imagen y semejanza, diferenciándolos del hombre y mujer, ¿no puso Dios algo de sí mismo? Yo creo que más bien la masculinidad y la feminidad pertenecen a la vocación al amor, que como todo lo humano no se puede limitar su realización a algo meramente natural, sino que debe seguir el impulso de la imagen que atrae hacia lo inmaterial y eterno. La sexualidad es parte de la mezcla de que nosotros somos, una parte que transformada por la gracia abre al amor según las posibilidades propias de cada sexo, pero el amor además lleva por caminos que trascienden esas posibilidades. Y de hecho los capadocios constatan muchas veces la fuerza viril de las mujeres ascetas, como en el texto que leyó el profesor Orlando de la mártir Julita, o también el Niceno describe cómo el alma humana en las fases más altas de su camino de unión con Dios se va volviendo femenina, como una esposa que acoge al Dios que se le entrega. Así que la masculinidad y la feminidad son condiciones de la personalidad humana arraigadas en la naturaleza, pero que la exceden, como todo lo natural humano está llamado a divinizarse por la gracia. Lo que propongo para que la antropología teológica pueda tomarse verdaderamente en serio el tema de la diferencia sexual y reflexionar sobre ella desde lo propio de esta disciplina es la necesidad de postular que debe haber, un cierto arquetipo de masculinidad y feminidad en Dios. Es un filón que yo creo que tenemos que explorar sin temor. Y si se acepta este cierto arquetipo en Dios, se comprenderá mejor que tanto la masculinidad como la feminidad divinizadas son reflejo del amor con que Dios mismo nos ama. Pensar la diferencia sexual no es fácil, menos aún hoy. Reflexionar sobre este tema ayudará a comprender mejor el misterio del que estamos hechos, las heridas causadas en nosotros por la caída, la posibilidad de nuestro camino de divinización que incluye, pero a la vez trasciende, nuestro personal ser hombre o mujer. Ayudará asimismo a que la Iglesia refleje más y mejor ante nuestro mundo contemporáneo el designio amoroso de Dios y el grandísimo prodigio de su logos al crear al ser humano como hombre y como mujer. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación y pues muchas felicidades por este libro que nos presenta.
También agradecemos a los demás ponentes, al presbítero doctor Guillermo Gutiérrez y al doctor Orlando por sus intervenciones. La editorial NUN les agradece a todos por asistir a este evento y los invita cordialmente a adquirir este libro en nuestra página web en editorialnun.com.mx, en la Casa del Libro, en Amazon y Busca Libre, así como impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Asimismo, los invitamos a participar en el giveaway que dará comienzo al término de esta presentación para ganar un ejemplar del libro. Ya pueden encontrar esta publicación en nuestra página de Facebook y de Twitter. Solo ya pueden encontrar esta publicación con las indicaciones para participar en el sorteo. Para participar solo tienen que comentar un emoticón en la publicación del gráfico de este sorteo en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Y solo se tomará en cuenta un emoticón por participante. Muy bien, pues les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando. Les agradecemos a nuestros ponentes y la felicitamos mucho por su presentación. Muchas gracias. Gracias a ti.